Bueno, gracias al Señor, hermano, porque Él es el Rey. Él gobierna. Y nada ocurre en nuestras vidas que no esté de alguna manera moldeada por la mano de nuestro Dios. Ese contratiempo, esa dificultad, esa enfermedad, esa rabieta de repente es la que necesitábamos en ese momento. Porque o Dios nos habla en ese momento o nos habla después. Lo necesitamos. Y por eso también nos necesitamos uno a otro, porque se imagina, Robinson Crusoe al menos tenía viernes. Bueno, los que leyeron el libro. Pero no lo tuvo siempre a viernes. Tuvo solo. Y en la soledad en la isla, los primeros días, buscando, viendo cómo era la isla, descubre que otro barco había naufragado, o no, eran los restos de su naufragio, y descubre un baúl. Y en el baúl había una Biblia. Y él comienza a leerla. Lea Robinson Crusoe, la edición sin editar, porque son pillos estos. Les editan los libros y les sacan aquellas partes que hablan de la conversión de Robinson Crusoe. Es una novela escrita por Daniel Defoe, pero eso nos muestra que Daniel Defoe era cristiano. Y él presenta ahí el Evangelio. Y Robinson Crusoe ahí llega a comprender que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Y clama a Dios por misericordia mientras está solo. Después, con el tiempo, se encuentra con Viernes. Le pone Viernes porque según él ese era el día que se había encontrado. Bueno, interesante. Vamos a continuar con nuestro texto. Lo vamos a tener por harto tiempo, pero vamos a seguir con el capítulo 1. No lo vamos a terminar, pese a que vamos a leer hasta el capítulo 10, hasta el versículo 16. Así que yo los invito a que, puestos en pie, con las Biblias abiertas en Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Y le vamos a dar lectura desde aquí y usted sigue la lectura en su Biblia. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Como que Pablo dijera aquí, esto no lo digo yo, por si acaso. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos
e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre Celestial, es tu palabra. Nos inclinamos ante ella en actitud reverente y deseamos que nuestros corazones estén preparados para oír el consejo que emana de ella. Habla tú, Señor, a nuestras vidas hoy. Que tu Santo Espíritu haga su obra en nuestros corazones. Y te lo pedimos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Los falsos maestros. Hay un énfasis entre las virtudes que debe exhibir un anciano que destaca entre las otras. No que sea la más importante, pero su labor, si ha de ser eficaz, no debe carecer de ella. Nos referimos a que debe ser apto para enseñar. Debe tener este don didáctico. Para ello, él mismo debe ser enseñable. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, ejemplifica esto, de enseñar y ser enseñable. ¿Qué dice ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga, lo que has oído de mí, enséñalo a otros. O sea, debía tener el don de enseñanza. Enséñalo a otros. Hombres fieles. Si estos hombres fieles están recibiendo enseñanza, es porque son enseñables. ¿Se fija cómo está relacionado esto? Esto quiere decir que no puedes pretender enseñar si no eres enseñable. ¿Sí? Muy bien. Vamos adelante. Debe ser, como vimos, un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, como dice en el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahora, el domingo pasado dijimos, ¿enseñada por quién? ¿Por mi pastor? ¿Por mi obispo? No, es que mi obispo enseñaba esto. No, es que mi pastor enseñaba esto. ¿A eso se refiere el apóstol? No. Tal como ha sido enseñada, ¿por quién? Por Jesucristo y los apóstoles. Tal como está registrado en las Escrituras. Y si el pastor o el obispo enseña eso, amén. Pulgares arriba. Aquí está implícita una labor intelectual de recordar, repasar, reflexionar y aplicar lo que se ha oído. Hay una actitud crítica hacia lo que se escucha o se lee, en el sentido de discernir, como lo hicieron los hermanos de Berea. Ahí en Hechos 17:11 hablaba el apóstol, pero esto no impidió el acto de discernir de los hermanos bereanos. No es que, está Pablo, este rabino de Tarso, tan erudito,
Vamos a escucharlo. Y ahí están, con la boca abierta. Capaz que yo habría estado así, hermano, escuchando a Pablo. Pero los hermanos de Berea no. ¿Por qué no? Porque ellos, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué entendemos por nobleza nosotros? Aquí Pablo lo dice, que es lo que él entiende. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra del Señor. Hay nobleza en esto. Escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Recibir la palabra con toda solicitud no impide ejercer el discernimiento basado en las Escrituras. Debe ocuparse, estamos hablando del anciano, debe ocuparse en la lectura, la exhortación, que aquí tiene la connotación de consolar y la enseñanza. ¿Cómo llevará palabra de consolación legítima? Porque hay consolaciones que no son legítimas. Imagínense a alguien que está moribundo, que no le ha entregado su vida al Señor. Y usted va y lo quiere consolar. Y le dice, no se preocupe, todo va a estar bien. ¿Es consolación esa? Para el mundo sí. Pero esa no es una consolación legítima. Ese hombre o esa mujer que está a las puertas de la muerte debe saber de que se va a enfrentar a un juez justo, que no va a aceptar sobornos, ni apellidos, ni nada. Un juez justo, que lo va a juzgar según sus obras. Y si no le ha entregado su vida a Cristo, va derecho al infierno. No se lo diga, pero dígale, te vas a enfrentar a un juez justo. Por favor, ponte a cuenta con Dios. Por favor, te lo suplico. Esa es una consolación justa. Es una consolación legítima. ¿Sí? Entonces, imagínense que un anciano haga esto. ¡Terrible! No, hermanos. Eso es una parte. Pero la otra, ¿cómo evitará consolar a un impenitente? Tenemos la tendencia de que porque se nos presentan lágrimas ante nosotros, aceptar esas lágrimas como un genuino arrepentimiento. Y muchas veces no lo es. Es solamente un orgullo herido. Es solamente lloro porque me descubrieron. No hay arrepentimiento. ¿Cómo le va a llevar consolación a una persona así? No. Tiene que discernir. ¿Hay arrepentimiento aquí? Muchas veces en el momento no se discierne. Pero en ese momento, si hay petición de perdón, perdone. Sí. O no podemos nosotros demandar que, pero tiene que ser un arrepentimiento auténtico para que yo pueda perdonar. No, Dios no nos manda eso. Dios nos manda a perdonar. Si el arrepentimiento no es auténtico, el problema no es mío. ¿Se entiende? Entonces, yo debo evitar consolar a un impenitente. No debo darle una base de salvación a aquel que se esmera en salvarse por sus propios medios, porque estoy contribuyendo a su perdición eterna. Bueno, para eso
para llevar una consolación legítima, para evitar consolar a un impenitente, el anciano debe saber. Debe saber. ¿Y cómo va a enseñar si no sabe? Debe aprender primero. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 13. El apóstol le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí aprendiste, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén. Todo esto no se aprende de la noche a la mañana. Por ello, también nos dice en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no debe ser un recién plantado, porque estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. ¿Sí? Cuando los niños recién entran, ahora ya en kinder, salen muchos de ellos sumando y restando. ¿De kinder? Yo quedé impresionado. Yo tenía compañeros en primero que no sabían leer. Y he sabido de niños que van en tercero y no saben. Lleva tiempo. Entonces no le podemos dar a ese niño una ecuación de primer grado con una incógnita. No. Van a pasar unos cuantos años de estudio. ¿Sí? Y luego para un análisis matemático va a tener que ir a la universidad el niño. Ya estamos hablando de más años. Entonces las cosas requieren un tiempo, una madurez. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un problema no menor. Y lo ejemplificaré de esta manera. Un varón tiene 60 años. Nació en un hogar cristiano, pero se convirtió a los 20 años. ¿Cuántos años tiene de creyente? 40. ¿Sí? Siempre y cuando se convirtió realmente a los 20. No que a los 20 empezó a ir a la iglesia. ¿Sí? Si se convirtió a los 20, tiene 40 años de creyente. Peina cana, pero tiene 40 años de creyente. Muy bien. O tuviste a los 20 años una experiencia emocional y por un par de años perseveraste en una iglesia. Luego, por la razón que sea, te apartaste y regresaste a los 38 años. Hoy tienes 40. ¿Cuántos años de creyente tienes? ¿Aló? ¿Cuántos? 2. ¿Por qué nos contamos si a los 20 años él llegó a la iglesia? ¿Y por qué a veces muchos dicen, no, pero que yo a los 18 años tuve un encuentro con el Señor? Fabuloso. ¿Y qué pasó después? Es que después yo me salí de la iglesia. No te convertiste. No te convertiste. Deja de fantasear, eso es fantasía. Otro caso. Llevas años de iglesia en iglesia. Nunca fuiste miembro de ninguna. Nunca asumiste responsabilidades en ninguna. Y solo hace algunos meses tomaste conciencia de tu responsabilidad como creyente. ¿Cuán maduro crees que eres? Estas cosas, hermanos, pasan. Ser maduro en la fe, no ser un neófito, implica años de haber asumido mi responsabilidad como creyente. Y aunque necesario, el conocimiento aquí es secundario.
¿Por qué? Porque hay demonios que saben mucho. Porque conocer no implica obedecer. ¿Sí? Todos sabemos eso. Los que somos padres, yo le he dicho a mi hijo, él sabe. ¿Sí? Todos le decimos eso a los hijos. No, él sabe. Cuando trabajaba en la municipalidad, habían muchas madres me decían a mí, no, yo le he dicho todo a mi hija sabe. Al tiempo llegaba la misma mamá, con la hija que sabía, y un bebito en sus brazos, pidiendo ayuda, porque decía la niña, a mí nadie me ayuda. Sabía, pero no hizo lo que sabía. Conocer no es obedecer, no implica obedecer. Conocer no implica haber nacido de nuevo. Hay mucho teólogo impío. Hay mucha teología que viene de mentes que no han sido transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Hay libros tremendos de teología sistemática que no sirven para nada, más que para apilar altura, nada más. Entonces, el tiempo en una iglesia no dice gran cosa. Y tal como una bicicleta puede estar 10 años en un garage, no por ello se convierte en automóvil. Tú y yo podemos pasarnos la vida en la iglesia y no madurar nunca. Y eso si has nacido de nuevo. La palabra de Hebreos 5, versículos 11 al 14, está dirigida a creyentes. Creyentes que quedaron en una especie de infantilismo espiritual. ¿Qué se espera de esos creyentes? Hebreos 5:14 te responde. Dice que tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, nuestro texto habla de los falsos maestros. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de los ancianos? Hermanos, porque son principalmente los ancianos quienes deben enfrentar a los falsos maestros. Para ello, es menester que tengan una base doctrinal sólida, que sean hombres maduros en la fe, decididos a enfrentar el mal que ya han identificado, puesto que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hombres que no duden en decir la verdad, aunque quede solo en el frente. Hombres que no teman la enemistad de los hombres y que busquen solo la aprobación de Dios. Sí, hermanos, los ancianos no están para recibir muchos likes. No vivimos de eso. Y ninguno de nosotros debiera vivir de eso. Y lo digo ahí de paso. No, si usted está constantemente mirando lo que usted ha puesto a ver cuántos likes tiene o cuántos corazoncitos, hermano, sálgase de eso. Está siendo esclavo de algo. No, nuestra vida no depende de esas cosas. Nuestra vida depende de Cristo. Es a Cristo a quien busco agradar, no a ti. Y no es que no te hable. Deben buscar solo la aprobación de Dios.
aunque eso signifique soledad, incomprensión y antagonismo. Hay que hacer una buena evaluación del enemigo a enfrentar. Entonces, quienes asumen roles de liderazgo deben estar conscientes de estas cosas. No son jefes de una patrulla de Boy Scout. No. Se van a meter en problemas. Van a haber dificultades. Va a haber que congeniar con una diversidad de carácter que usted ni se imagina. Pero usted sabe, cada persona es un mundo. Y algunos mundos están más en caos que en otros. Y todas esas cosas se deben enfrentar con la palabra de Dios. Ahora, Pablo hace esto aquí en el texto. Identifica al enemigo. Sabe quiénes son. Y ahora vamos a nuestro texto. Versículos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Aquí Pablo describe las características de estos falsos maestros, pero no solo como son, sino también lo que ellos hacen, sus obras. El problema en Creta era evidente, hermanos. Ya lo hemos visto. Pero en este caso, de los falsos maestros, no es que había uno. Tampoco habían algunos. ¿Cómo dice el texto? Habían muchos. Muchos. No eran uno, ni dos, ni tres. Eran muchos. No estaban fuera de la iglesia. La habían penetrado. Entonces, había que contrarrestar la influencia negativa de estos, pues estaban destruyendo el redil del Señor. Eran verdaderos lobos rapaces que no tenían contemplación alguna por el rebaño. Conviene recordar aquí las palabras del mismo apóstol en Hechos 20, versículos 28 al 30, donde Pablo, despidiéndose de los ancianos de Efeso en las playas de Mileto, les dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta es una palabra para los ancianos, para los que tienen el deseo o el llamado al ancianato. Quien los pone no es la congregación, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. ¡Qué pena! Como debo estar en guardia aquí, porque me dice a mí, y de vosotros mismos, tú mismo te puedes convertir en estos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo los clasificó como contumaces, una palabra que ya no se usa.
Mi abuelo la usaba. Es decir, rebeldes. No eran uno ni dos, eran muchos. Y no llegaron a ser rebeldes de la noche a la mañana. No fue que un día cualquiera ellos se levantaron y dijeron, hoy voy a ser rebelde. No. Primero fueron sutilezas, cosas menores que compartían en secreto aquí y allá. Lo susurraban en el oído necio, siempre dispuesto y descuidado a oír, a prestar atención de los que siempre están dispuestos a oír fruslerías para acabar oponiéndose abiertamente a la enseñanza apostólica, a los principios cristianos, socavando así la enseñanza de los siervos del Señor. En este caso, Pablo y Tito. Tal vez no se lo propusieran, pero esto ahoga la evangelización. ¿Cómo va a evangelizar un grupo que está metido en este problema? ¿Con qué libertad puede compartir el evangelio? No puede. Si hay rebeldía en su corazón, no puede. Esto ahoga la evangelización y la edificación de los creyentes. La obra no avanza y cunde el desánimo y la desconfianza. ¿Quién está obrando aquí? ¿Quién está obrando en este medio? ¿Esto es acaso obra del Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Dios hace que los hermanos desconfíen unos de otros? ¿El Espíritu de Dios hace que nos separemos unos de otros? ¿Quiénes son usados en esta obra de las tinieblas? Pablo también los llamó habladores. Palabra que puede significar habladores ociosos. Dice Pablo, habladores de vanidades. O también puede significar habladores mal intencionados. Sus palabras estaban muy lejos de la palabra fiel. Eso era lo que debían compartir. Eso era lo que debían enseñar. Eso era lo que debían modelar. La palabra fiel. Pero estos, ¿qué es lo que hacían? Ellos tenían palabras malintencionadas. La palabra fiel, en cambio, ha sido revelada por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Ahí no hay donde perderse. Vamos a la segura ahí. Los falsos maestros, con falsos pretextos, logran descarriar al pueblo. No son honestos. Usan pretextos y falsas razones para actuar como actúan. Pero invariablemente ellos se visten de piedad. Ya lo vamos a ver más adelante. Se visten de piedad, actúan como piadosos, tienen cara de piadoso, hablan como piadoso, pero sus obras no son buenas. Hacen la obra del diablo, pero dicen servir a Dios. Por eso, Pablo los identificó también como, la otra palabra que usa aquí, engañadores. Sus motivaciones nunca son puras, más bien son falsas y engañosas, aunque ellos mismos son engañados por su propio pecado. Ahora, esto no significa que sean inocentes, pues ellos actúan bien conscientes de lo que están haciendo y su meta es clara, no es admisible, no lo quieren admitir, pero la meta final es destruir la obra que se está haciendo. Llama la atención aquí, al final del versículo 10, la referencia paulina a los de la circuncisión. Hermanos, cuando leemos estos textos, pensamos, bueno, esto es para el pueblo judío, a nosotros eso no nos va. No.
Toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Toda palabra. Entonces, cuando usted lea esto, no diga, esto es del pueblo judío. Mire, antes de rechazar el concepto considerado anacrónico, diremos que aunque hoy no está presente la problemática judía en las congregaciones, sí está presente un aspecto muy dañino y al que no suele prestarse atención suficiente, y es esta. ¿Cuál es? La exhibición, a veces ostentosa, de formas de piedad externa. En tiempos de Jesús buscaban el reconocimiento, las primeras filas, que lo llamen rabí, maestro, ¿sí? Ensanchaban sus filacterías, son unas correas de cuero. Entonces, si no son más anchas, claro, se ve, de lejos se ve. Si son finitas, hay que acercarse. Pero si son anchas, se ven. Entonces, ellos hacían. ¿Qué más hacían? Alargaban su fleco. Además, hacían largas oraciones. Todo externo y diseñado para impresionar. Hermano, ¿podremos impresionar a Dios? ¿Será que Dios nos escuche orar y nos diga, qué impresionante cómo ora? No, no lo podemos impresionar. Si estamos buscando eso, estamos buscando impresionar a los demás. No dejemos eso, esa no es oración. Ese espíritu pervive hoy y está presente en quienes tienen en alta estima las formas de adoración externa y descuidan la misericordia, la gracia y el perdón. Pero no nos equivoquemos. La misericordia, la gracia y el perdón son para aquellos que vuelven arrepentidos, aquellos que tomaron caminos equivocados, pero reconocen su error. Aquí tienen a uno. Ha recibido misericordia, ha recibido abundante gracia y ha recibido el perdón de sus pecados, porque reconoció que el error que estaba tomando en su camino lo conducía a la muerte eterna. Por lo tanto, regresó. Y ahí, ¿qué encontró? Encontró los brazos abiertos del Padre. Sí. ¿Dónde encontramos los brazos abiertos? En la cruz. Ahí están abiertos, todavía hoy, para ti. Pero a los rebeldes, los habladores malintencionados, los engañadores, el paso que sigue, ¿cuál es? ¿Cómo dice el texto? Taparles la boca. Versículo 11. A los cuales es preciso taparles la boca. Es preciso tapar la boca. Coincidirás conmigo de que esto es poco amable y nada de diplomático, pero hay que hacerlo previendo el daño que estos hacen.
Aquí seguramente Tito y otros como él, porque recuerda que debía nombrar ancianos que iban a tener la misma tarea, serían acusados. ¿Cuáles son las acusaciones? Son las mismas, a propósito. Faltos de amor. No, pastor, le falta amor. Otra acusación, autoritario. Es muy autoritario. Sí, esa es una acusación. Y la otra, no es paciente. Esas son acusaciones que, mis queridos hermanos, que Dios los está llamando al liderazgo, deben considerar. Serán acusados con y sin razón, pero serán acusados. Si son admirados es porque se han convertido en los jefes de una secta. Pero ellos van a ser acusados. Ahora hay quienes pretenden que tratemos con reverencia al mismo demonio. No, hermanos, hay que resistir al diablo y a sus ayudantes. No hay que permitirles obrar. Por eso es tan necesaria la madurez. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ve qué importante es? Si estas son características, voy a contarles algo. Porque esto no es solamente para los ancianos. Esto es para todos. En el siglo XVII, en Escocia, en una de las iglesias de Escocia, Jacobo I mandó rehacer el libro común de oración a la muerte de Isabel. El libro común de oración tenía muchos elementos del Evangelio. Era calvinista. Pero a Jacobo no le gustaba eso. A él le gustaba el catolicismo romano. Entonces hizo que lo cambiaran. Y eso se debía leer en todas las parroquias del reino. Y una mujer, por eso me acordé y se los quiero contar. Una mujer en una iglesia, eran tiempos cuando en la iglesia no habían bancas, ni sillas, ni sillones para que escucharan. Todos iban a la iglesia o escuchaban parados, tiempos de Lutero, o en Escocia cada uno llevaba su banquito o su taburete. Los veía así, ya sabían, iban a la iglesia. Entonces, a la hora designada del culto, comienzan a leer el nuevo libro de oración. Y esta mujer, cuyo nombre se me fue, porque no lo anoté, pero voy a llegar a mi casa a verlo de nuevo. Y una mujer está escuchando, se levanta de su taburete, lo toma y se lo lanza al ministro, diciendo: ¿te atreves a susurrarme la misa romana a mi oído? Si alguna vez me escucha predicar que la salvación es por obras, tiene mi autorización para tomar la silla y tirármela. No, el púlpito no es para eso.
Es muy lamentable que en muchos púlpitos se digan cosas horrendas de nuestro Señor Jesucristo y nadie se levante y le diga: oiga usted, baje de ahí porque está diciendo blasfemia contra nuestro Señor y Salvador. Sí, cualquier creyente lo puede hacer, porque la autoridad no viene de él, viene de la palabra de Dios. Y está escrito: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sí, hermanos, suena duro en nuestros tiempos, han pasado los siglos, pero eso pasó. Y hoy día en ese pueblo de Escocia hay una estatua frente a la iglesia con un banquito que va volando. Es una historia, pero ocurrió porque está la estatua. ¿De qué? De celo por Dios, por Cristo y por su palabra. Ahora, si estas son características de estos malos elementos, ¿cierto? ¿Cuáles? Engañadores, habladores, rebeldes. Es preciso taparles la boca. ¿Cuáles son sus obras? Bueno, Jesús enseñó en Mateo 7 que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol mal da malos frutos. ¿Qué podemos esperar como frutos de estos malos hombres, sino malas obras? Dice Pablo que trastornan casas enteras. Estamos en el versículo 11. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18, hay una fuerte advertencia a no entrar en palabrerías vanas sino santas, porque son un deslizadero a la impiedad. Pablo aquí da el ejemplo de quienes, amando la palabrería, se desviaron de la verdad. Y dice, y trastornaron la fe de algunos. Es la misma palabra. Así son trastornados los hogares. Primero, es trastornada la fe de algunos. ¿Qué es trastornar? Aquí lo sabemos porque se la aplicamos a alguna persona. Este está trastornado. ¿Qué es lo que queremos decir? Se volvió loco. ¿Qué significa eso? Que perdió la razón, el uso del raciocinio. ¿Qué quiere decir una fe trastornada entonces? Es una fe desprovista de sustancia. Una fe que no está firmemente enraizada en Jesucristo es una fe trastornada. Y por ahí andan muchos con ese tipo de fe. Yo tengo mucha fe, le dice la gente. Sí, yo creo, escuchaba a una persona por radio, no es que estaba escuchando, sino que alguien estaba escuchando y yo paré la oreja mientras pasé nomás. Pero en ese ratito estaban hablando de alguien que había andado en la India, visitado unos templos. A mí me dieron asco, no porque fuera. Mi hijo vivió allá y me mandaba fotos de los templos hasta que yo le dije: hijo, no me mandes más, por favor. Después le explico por qué. Y dice: no, hay mucho misticismo, eso es muy bueno. Y la que lo entrevistaba le dice: oye, sí, yo te quiero contar, yo también fui a la India y ¿sabes que antes de ir yo tenía un dolor de espalda, pero era imposible? El médico me dijo: mire, no vaya, mejor, porque si no, cuando vuelva voy a tener que operarla o tal vez la tengan que operar allá, en la India, no vaya. Y yo dije: no, ya invertí todo esto, yo voy a ir igual. Entonces yo andaba a media cuadra y tenía que parar porque me dolía la espalda. Y empecé a entrar
a todos los templos. Todos los templos. Entré al templo del mono, y así fue mencionando templos paganos, hasta el templo de las ratas. Entré a todos los templos y no me vas a creer, le decía al otro. De repente, yo ya no tenía el dolor, estaba curada. Así que yo ahora creo en esas cosas, tengo fe en esas cosas. ¿Se fijan? Es una fe loca, una fe trastornada. Ahora, si esa fe, vamos a suponer que es una fe genuina, pero por descuido, se trastorna el que tiene esta fe genuina en el seno de su hogar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a influir en el hogar. Los que viven o han vivido con alguien con algún desequilibrio mental, saben de lo que hablan. Pero no solamente eso, pero aquí estamos refiriendo a eso porque está hablando de trastorno. Así son trastornados los hogares. A alguien del hogar le da cabida a estas cosas y quien sustenta estas ideas están pronto a entrar y a hacer su obra tenebrosa, enseñando, dice el apóstol, lo que no conviene. Nótese que esta era y es una estrategia de evangelización, algo olvidado hoy por el concepto de la inmediatez, de lo instantáneo. Queremos salir a evangelizar y a la primera persona que encontremos le hablamos del Señor, se convierte y vamos por el segundo. Eso pensamos. Pero la estrategia de evangelización es hacer llegar lo que vemos en el Nuevo Testamento, es hacer llegar el Evangelio a casas enteras. Veamos algunos ejemplos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo llega a Filipos, va a la reunión de oración y comienza a hablarle a las mujeres reunidas allí. Una mujer que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Esto lo dice el versículo 14. El versículo 15 dice, y cuando fue bautizada. ¿Cuánto tiempo pasó entre el versículo 14 y el versículo 15? Nota también que prosigue el texto diciendo, y su familia. Familia que no estaba en la reunión del versículo 14. A menos que creamos que la familia eran puras mujeres. Yo me inclino a pensar que pasaron un par de semanas entre el versículo 14 y el versículo 15. Y luego ellos posaron en su casa. El Señor alcanza a Lidia y luego a toda su familia. Luego tenemos al carcelero de Filipo. Esto es más inmediato. Al parecer todo ocurrió en la noche y luego de la medianoche. Pero, dice el versículo 34, se regocijó con toda su casa. Y también tenemos a Crispo de Corinto en Hechos 18. Creyó en el Señor con toda su casa. Y tenemos 3 ejemplos. ¿Cómo es esto? Así como el Evangelio llegó a un integrante de la familia y luego todos ellos fueron alcanzados por el Evangelio, así también operan los falsos hermanos. Pervierten a uno en la familia y luego todos se deslizan fuera del camino. Así logran trastornar casas enteras mediante el engaño de sus propios corazones o engaño de sus engañadores.
los identifica Pablo también en 2 Timoteo 3:6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay una carga especial aquí por mujeres superficiales, vanas, necias. Pero las mujeres creyentes no son así. En Creta se daba el enfoque económico de estos falsos maestros. Confundían a los creyentes para ver qué provecho económico podían sacar. Pero eso también se da hoy. Maestros que siembran la duda en cuanto a las dádivas y a lo que al Señor corresponde y terminan apartando al creyente de la fidelidad a Cristo y la asistencia fiel a la iglesia local. Pablo insistió mucho en que la persona que fuera elegida como oficial de la iglesia debía ser un hombre no codicioso de ganancias deshonestas, versículo 7. Y esto tenía una importancia vital en Creta. ¿Por qué? En el siglo II a.C., Polibio, un historiador griego, decía: los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles. Y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Siglo II antes de Cristo, 200 años antes de Pablo. Y ya decía esto. Y dice de los cretenses: aprecian tanto el dinero que su posesión se considera no solo necesaria, sino altamente acreditada. Y de hecho, la avaricia y la codicia son tan naturales del suelo de Creta que son el único pueblo del mundo entre los que es sin tacha cualquier forma de hacer dinero. Para los cretenses, hacer dinero era el motivo de vivir. ¿Para qué vives? Para hacer dinero, te diría un cretense. Pero, ¿no es este un vicio actual? La denuncia en contra de la avaricia abunda en la Biblia y muchas de estas amonestaciones están dirigidas a creyentes. ¿Será que esto se necesita en el siglo I, pero que hoy día en el siglo XXI ya no lo necesitamos? En Hechos 5 encontramos este vicio junto a la hipocresía y la mentira. ¿Será que el avaricioso se vuelve también hipócrita y mentiroso? Y debemos hacernos otra pregunta. ¿Dios juzgará hoy de manera diferente estos pecados? Antes eran faltas graves. Hoy, bueno, no es tan grave. Bueno, si piensas así, te tengo malas noticias, porque Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Lo que ayer era pecado, hoy también lo es. Pablo conocía la idiosincrasia cretense y los llamados hermanos venían de ese mundo. Y por mucho tiempo habían permanecido sin liderazgo establecido oficialmente, sin guía, sin doctrina sana y proliferación de pseudo creyentes que hacían su engañoso trabajo. No había tiempo que perder, ni energía que malgastar. Tito debía ser claro, pero también contundente. El conocimiento de Dios y el Evangelio de Cristo van juntos, sin añadiduras. Si se oscurece uno, es afectado el otro. Ten un conocimiento de Dios deficiente y tu evangelio será distorsionado. ¿Crees tener el evangelio? Le agregas o le quitas algo y luego, ¿sabes qué haces? Acomodas a Dios a tu manera. Estas cosas son reprensibles. No se deben admitir. Salmo 50, 21 nos dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora, para ser contundente no se necesita alzar la voz ni golpear la mesa. Hay que argumentar.
Eso debía ser Tito. Y Pablo evaluó la comunidad cretense. Los grupos de hermanos no tendrían por la Biblia el afecto, la admiración, la reverencia y el respeto que le tienen los verdaderos creyentes. Por eso los verdaderos creyentes obedecen a la palabra. Es palabra de Dios y para ellos eso es punto final. No, los cretenses tenían muchas voces compitiendo entre sí por atención. De allí lo tajante del versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces Pablo arma a Tito con un argumento imbatible y del propio mundo cretense, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta cita de Pablo, por supuesto, no es del Antiguo Testamento, que Pablo conocía muy bien, pero el vocablo para designar al autor lo hace más cercano a nosotros, aunque se presta para confusión. No creo que cuando Pablo usó la palabra profeta se hubiera prestado para confusión. Al decir su propio profeta, está usando la misma palabra usada en el Nuevo Testamento para profeta. Yo dije, ¿no será que está usando otra palabra aquí? ¿Cuál es la palabra que hay? Y me encontré con la sorpresa de que es la misma palabra que encontramos en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas. Es la misma palabra que aparece aquí. Es la misma palabra que aparece allá donde va a nacer el Mesías. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La misma palabra que Pablo le endilga aquí a este pagano. Ahora bien, la palabra para falso profeta es diferente. Pero no es la palabra que Pablo usa aquí. El personaje en cuestión es Epiménides, filósofo cretense del siglo VI antes de Cristo. Y a este pagano Pablo llama profeta. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Estoy siendo latero. Hagamos un paréntesis. ¿Por qué vamos a hacer el paréntesis? Recordemos aquí el uso extendido del término que hace el apóstol en 1 Corintios capítulo 14. Vayan a 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver algunos versículos rápidos, solamente algunos encabezados, para que vean que la palabra profeta no significa lo que muchas veces nosotros pensamos. Capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios, dice: procurad, sobre todo que profeticéis. ¿Le está hablando a quién? A los corintios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 5. Quisiera que todos vosotros profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Versículo 24. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Versículo 29. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Miren lo que está diciendo. Quiero que todos profeticen. Miren, pueden profetizar uno por uno. Para que todos, ¿qué? Aprendan y todos sean exhortados. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. La palabra profeta tiene 2 usos. Y es evidente a cuál uso recurre Pablo aquí. Hay un uso predictivo. El profeta predice algo que ocurrirá. Si revisamos 1 Corintios capítulo 14,
lo leemos, lo que hemos leído nada más, ya nos hace dar cuenta de que el elemento predictivo no está considerado. Aquí no se está hablando de predecir cosas del futuro. En este sentido, no está usado el texto aquí. Perdón, la palabra profeta, en el sentido predictivo. Pero el otro uso de profeta es declarativo. Es decir, declara aquello que ya ha sido revelado. Y esto es lo que encaja perfectamente en todo el texto. Declara lo que ya ha sido revelado. En este sentido, Epiménides podía considerarse profeta, pues aunque pagano, solo declaraba lo que ya era revelado a todo el mundo. Él escribía lo que era evidente a vista de todos. Fin del paréntesis. Pablo no citó a Polibio, que era más cercano en su tiempo. Recuerden, Polibio era del siglo II, antes de Cristo. Él se fue más atrás, 6 siglos antes. Nuestras repúblicas llevan un poco más de 2 siglos de ser formadas. Y nuestros vicios de entonces no han desaparecido hoy. Y ya nos es evidente que la mentira y la rapiña, la corrupción hiede. No hay institución de la República que no haya sido descubierta participando de estos vicios nefastos. Pero podía ser de otra manera, cuando la forma de religión que recibieron le presentaba una idea de Dios que no era la revelada en la Escritura y en la que el supuesto evangelio que recibieron no era tan. ¿Qué se puede esperar de eso? Y así, naciones que declaran en sus constituciones ser cristianas se sintieron satisfechas porque eran más civilizadas, de costumbres un poco más urbanas que quienes habitaban entonces este suelo. Ya no corrían ríos de sangre por guerras interminables, ni tampoco por ritos religiosos indescriptibles. Eran cristianos, buenos cristianos. Sí, se mentía un poco, pero ¿quién no? Claro, a veces había que recurrir al engaño, pero había que sobrevivir. Y si podía quedarme con lo que no era mío, mejorar mi posición a costa de despojar a otro, bueno, suerte mía. A veces me roban a mí. Así han transcurrido los siglos desde nuestra independencia. Y de ese grupo humano venimos nosotros. No somos mejores que ellos. Por eso este pasaje de Tito es tan actual e importante si queremos que el candelero siga brillando aquí hasta que Cristo vuelva. Bien sabes que la excusa que se esgrime, todos lo hacen, no es válida. Es verdad, pero no todos conocen al Señor, no todos aman a Dios, no todos reverencian su palabra. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Le pertenecemos al Señor. Hemos sido transformados por el Evangelio y somos morada del Espíritu Santo. ¿Hemos de comportarnos igual que los impíos? Los mentirosos son engañadores. Las malas bestias, no lo digo yo, lo dice Epiménides, son animales que caen sobre víctimas inocentes y las despedazan. Y los glotones ociosos
tienen en mente sus propios intereses egoístas y sus propias necesidades, sin importarles lo más mínimo la manera de lograr sus fines. Así eran los falsos maestros de Creta. Eran como lobos rapaces que nos habla Hechos 20:29. Pablo le da a Tito una solución a este problema, solución que veremos el próximo domingo. Aquí habemos de distintas nacionalidades. Habrá, como en Hechos 2:11, algún cretense entre nosotros. Hermanos, si lo hubiera, puede ser transformado también por el Espíritu y la palabra, así como lo fue el cretense que fue transformado ahí en Hechos capítulo 2. No importa de dónde seas, ven a Cristo. Todos necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, no un avivamiento de emociones, no, un avivamiento de transformaciones profundas, un avivamiento de cambios profundos que irá de la mano con un amor por su palabra, un amor por los hermanos, un amor reverente a nuestro único Dios, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios Todopoderoso nos conceda esta gracia. Oremos.